básicamente lo que hace es crear una lista de valores, ¿no?, que comienza con un valor inicial, ¿no?, un valor final y un step que es de cuando en cuanto aumenta. Range es para valores numéricos nada más, no funciona con strings, obviamente no puedes hacer steps con strings. No, range es para valores numéricos. En general funciona mejor con enteros, ¿no? Con reales en general no funciona tan bien, ¿no? Entonces comienza desde este valor, el valor inicial, el valor final. Recuerden, en Python siempre que hay un rango de datos, el valor final del rango de datos es excluyente, no se usa. Si ustedes quieren que vaya de 1 a 10, tienen que hacer y que agarre el 10, el valor final no debe ser 10, sino 10 más 1, en este caso 11, ¿no? Y el step puede ser el step que ustedes quieran. En general, si ustedes por default, range asume que el valor inicial es 0 y el step es 1. Entonces, si ustedes quieren hacer valores de 0 a 10, ¿no?, pueden poner simplemente range de 11. ¿No? Range de 11 va a tomar valores de 0 a 10, 10 inclusive, ¿no? Entonces, range es una de las cosas que se usa frecuentemente asociado con for. Pero no necesariamente solo se usa con for. Ustedes, si quieren crear una lista de valores continuas o que sigue una cierta secuencia, en vez de tipearlo, pueden crearlo usando range. No pueden crear, por ejemplo, ustedes quieren crear una lista de números impares del 1 al 100 y lo quieren asignar a una lista. Dicen L igual range de 1 al 100 y que vaya aumentando de 2 en 2, ¿no? Va a agarrar todos los impares del 1 al 100, ¿no?, hasta el 99 obviamente, ¿no? Esto crea una lista de valores del 1 al 100 y lo va a asignar a la variable L. Entonces ahora ya tienen una variable que contiene todos los números impares del 1 al 100. Entonces si ustedes quieren usar eso, en vez de estar usando range todo el tiempo, lo pueden asignar a una variable y ya simplemente usan esa variable, ¿no? Entonces range es una función muy útil, ¿no?, especialmente cuando quieren generar secuencias de valores que tienen una cierta continuidad, ¿no?, una cierta secuencia, ¿no?, continua, ¿no? Si es discontinua, entonces pueden o poner la lista aquí manualmente, o lo crean primero asignando una variable y ponen la variable acá, ¿no? Entonces así es como funciona for. While es, en cierta manera se puede hacer similar a for, pero while, en general, for se usa cuando tú vas a usar una secuencia de datos específica. While es cuando, lo usas generalmente cuando vas a hacer algo que se va a repetir mientras se cumple una condición, pero ya lo dejas de ejecutar cuando esa condición ya no se cumple. Es por eso que la forma de definir de while es while condición, y aquí está el bloque de comandos que va a repetir mientras esta condición se mantenga verdadera, ¿no? Una de las ventajas de for es que for siempre se va a ejecutar un cierto número de veces, un número máximo de veces, porque si ustedes pueden, después vamos a ver ahí el comando break, que puede hacer que nos salgamos del for y ya con eso ya no se ejecuta el máximo número de veces, pero hay un máximo número de veces que se va a ejecutar el for y de ahí va a parar, ¿no? El for siempre va a tener un límite, es imposible, al menos que lo hagan, no hay forma de hacer que un for no pare, al menos que hagan algo ilógico por ahí, ¿no? Pero el while no, no hay nada intrínseco en la definición de while que nos haga que vaya a parar. Entonces, uno de los problemas con el while que siempre es que podamos llegar a un loop infinito. Tenemos que siempre asegurarnos que dentro de la secuencia de comandos del while haya un comando que haga que en alguna condición dada, esta condición se vuelva falsa.
¿no? Tiene que haber alguna manera que esta condición se vuelva falsa. Si escribimos nuestro comando y no vemos en algún sitio que algo que vaya a hacer que esta condición se vuelva falsa, entonces está mal nuestro comando. No necesitamos correrlo, porque ya es obvio, si esta condición va a estar verdadera y no va a cambiar, esto va a estar ejecutando hasta el fin de los días, ¿no? Entonces es un loop infinito, ¿no? Entonces la única manera de garantizar que eso no ocurre es que alguna parte dentro de nuestro comando cambie esta condición y se vuelva falsa. Luego vimos, hay dos tipos de comandos que pueden modificar el while o el for, ¿no? Una es el continue. Continue lo que hace es, no, si tú tienes por ejemplo un while, condición, algo dado, tienes una serie de comandos, ¿no? Y aparece un continue por acá, lo que hace es que ya no ejecuta el resto de comandos, sino de frente se vuelve acá, ¿no? Va a haber ciertas condiciones en las cuales es útil, no se usa mucho, pero siempre hay de vez en cuando en algún caso en el cual es conveniente poder hacer esto, que no necesitamos ejecutar todo, sino ejecutar una parte, y si se cumple una condición dada, nos regresamos acá. Pero sigue ejecutando el while, es simplemente que ya no ejecutó toda la serie de comandos del while, pero no nos hemos salido, el while todavía continúa. Pero hay ciertas veces que lo que nosotros queremos que ya, si llega esa condición, ¿no? ya sea en un while o en for, ya no queremos, ya queremos que se salga, que ahí termine. Entonces ahí usamos el comando break. El comando break nos permite, una vez que llegamos a una condición en la cual se ejecuta el comando break, nos saltamos, ya nos salimos de ahí, de la serie de comandos, ya sea un while o un for, y ejecutamos el comando siguiente. Nosotros tenemos que entender que todo esto es un solo comando, ¿no? Es un solo bloque, es el while con su bloque de comandos, pero en verdad esto es como si fuera un solo comando. Igual, si fuera un for, es como un solo comando. Entonces cuando hay un break, lo que hace es saltas al comando que sigue al while o al for, ¿no? En cambio el continue no salta al siguiente comando, sino que vuelve nomás de aquí al comienzo. Otra de las cosas que no vimos ayer es que nosotros podemos anidar whiles, anidar fors, ¿no? Podemos tener for, ¿no? Por ejemplo, esto es muy común cuando estamos haciendo loop a través de series de datos, de matrices, for x in range, ¿no? Un valor dado, luego tenemos for y in range, lo que sea, y aquí tenemos una serie de comandos, ¿no? Tenemos un for anidado, ¿no? Tenemos, este for está dentro de este for, ¿no? Tenemos, ¿no? Ven que está indentado, si no estuvieran indentados, ejecutaría este, termina de ejecutar y recién ejecuta este, no estaría mal, ¿no? Aquí lo que queremos es que ejecute, para que de x ejecuta el loop de for, todo el loop de for, del y, ¿no? Entonces, este for se va a ejecutar el rango de x por el rango o el tamaño de la lista de x por el tamaño de la lista de y, ese número de veces. Ese es el máximo, ¿no? Si por ejemplo x tiene 10 valores, y tiene 10 valores, en general este comando se va a ejecutar 100 veces, ¿no? Va a ejecutar 10 veces y por cada x, ¿no? Si y es 10 veces, entonces por cada x va a ejecutar y n veces y, ¿no? Entonces está claro el concepto de for anidado, ¿no? Nosotros no estamos limitados a 2, podemos tener 3, 4, 5, ¿no? Ya generalmente más de 2
o más de 3, no, especialmente por ejemplo si estamos viendo datos en X, Y, Z, 3 más o menos se justifica. Ya más de 3 generalmente ya es abusar del asunto, ¿no? Generalmente es más óptimo si lo podemos separar en fors distintos, ¿no? Pero una de las cosas es, ¿qué pasa si tengo un break acá? En algún punto. Como este comando es del Y, este break simplemente va a regresar acá. Se salta del for más interno, pero no se salta de todo, ¿no? Entonces, si tú tienes dos for anidados y este break está asociado al for más interno, si llegas a una condición que hace que el break se ejecute, va a saltar, no se va a salir de todo este grupo de comandos, sino simplemente se va a regresar al for más externo. ¿Cuál? ¿Ah? Claro, ¿no? O sea, simplemente se sale de este, pero regresa acá, ¿no? Entonces, si estábamos recién en el cuarto valor de Y tenía 10 valores, ya no ejecuta los otros valores, pero va a regresar y va a continuar con el valor de X que estaba corriendo, ¿no? Va a continuar simplemente, ¿no? Pero en cambio, si nosotros agarramos un break, ¿no? Tenemos un break aquí, que es dentro del for de X, pero está fuera del for de Y. Entonces, ahí, si llegamos a este break, ahí sí se sale de todo, ¿no? Va a depender de dónde está el break, ¿no? Siempre el break está asociado a un for o un while dado, ¿no? Entonces se va a salir de ese for. Si tenemos anidados, se va a salir del for con el cual está asociado, ¿no? Si el break está en el más interno, simplemente se va a salir del for interno, pero va a seguir ejecutando el for externo. Pero si está en el for, asociado al for externo, ya se sale totalmente de él, ya se acaba el asunto, ¿no? Se pasa al comando subsiguiente. ¿Está claro este asunto? Y esto, como les digo, es más común tener for anidados que whiles anidados, pero ambos se usan, ¿no? Esto de tener fors y anidados es relativamente común. ¿Está claro? O sea, estos son los comandos principales. Hay otros comandos más, pero los más comunes, los que más vamos a usar, son los que hemos visto ahora, ¿no? If, for, if, else, el if, luego tenemos el for, el while, el break, continue y range. Esos son los comandos más comunes que vamos a estar usando, ¿no? Y luego hemos visto las operaciones, ¿no? Tenemos las operaciones matemáticas, las operaciones lógicas. Todo lo que es operaciones lógicas lo vamos a usar más que todo en los comandos if y los comandos while, ¿no? En for no entran operaciones lógicas, es más que todo simplemente es un chequeo de que una variable esté dentro de un rango, más que todo simplemente hace un loop por todos los rangos, todas las variables que hay dentro de ese rango o dentro de esa lista de valores, ¿no? En algunos lenguajes de programación el for lo programan también con condiciones. Por ejemplo, en C el for es casi igual que un while. En Python no es así. Python el for y el while son bastante distintos. ¿Hay alguna forma de que yo pueda ir viendo cada línea como está corriendo el programa? Print. No, tú quieres ver en qué línea está. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ese flujo? Pero si hacerlo lento, ¿no? Si mientras una tecla yo voy corriendo, ¿qué está haciendo? Debe haber, hay la opción de running en debug mode, nunca lo he usado, no, pero puede haber, no sé, no. Lo más común es usar prints, ¿no? Es decir, que te vaya imprimiendo, por ejemplo, cuál es el valor de X en el que está, ¿no? Entonces tú ya vas viendo en qué valor de X. Lo puedes hacer tú, for X in range, y aquí le pones, antes que nada, print X. Entonces ya sabes, te va imprimiendo en qué valor de X está, ¿no? Entonces ya más o menos puedes ir viendo en qué parte del loop está. Y estoy seguro que debe haber lo que tú estás, ¿no? Y aquí ejecuta el resto de comandos, ¿no? Que debe haber lo que tú quieres hacer, pero nunca lo he usado, no te podría decir. Python es un lenguaje de programación, como les digo, bastante complejo, tiene un montón de herramientas,
Y Python Wing que nosotros usamos se parece a una de las herramientas estándar que viene con Python. Bueno, no viene estándar con Python, pero es tan común que es casi estándar, ¿no? Uno lo puede obtener fácilmente de la red. Pero hay un montón de herramientas más, ¿no? Hay un montón de herramientas, mucho más de lo que nosotros tenemos instalado. Todo depende de lo que queramos hacer con Python, ¿no? Hay muchas librerías que se usan nosotros usamos Numeric, pero hay otras librerías incluso más avanzadas para casos específicos de cosas que uno quiere hacer, cálculos matemáticos o todo otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros no vamos a ver nada de gráficos, pero hay un montón de librerías de gráficos para Python, ¿no? Que puedes hacer gráficos con Python, ¿no? Entonces, todo depende de lo que quieras hacer, qué tan complicado te quieras meter en el asunto, ¿no? Hay toda una serie de librerías que te permiten hacer eso, ¿no? Por ejemplo, si quieres, hay una de las librerías que usa MindSight con Python, que es el Tinker, que te permite crear todas las ventanas, ¿no? Para el acceso, ¿no? Entonces tú puedes crear las ventanitas para que que hagas clic con el mouse en vez de estar tipeando comandos. Tú puedes usar tus ventanitas y todo eso. Hay una serie de librerías, una de ellas es el Tinker, no es la única. Hay toda una serie de librerías que te permiten hacer eso, ¿no? Esa es una de las ventajas una de las ventajas y a veces desventajas del open source, es que alguien viene y yo quiero, Python, yo quiero que Python tenga ventanitas para poderlo usar, ya. Alguien viene, lo crea y crea esta extensión de Python que es Tinker, pero viene otra persona y dice, no me gusta cómo lo han implementado, yo lo quiero hacer de otra forma, y crean otra librería semejante, pero que lo hace ligeramente distinto, y así hay un montón, ¿no? Entonces, si ustedes entran al website de Python, van a ver que hay un montón de cosas que distintos tipos de librerías para distintos tipos de cosas, dependiendo de qué es lo que ustedes quieren hacer con Python, ¿no? Pero en general, para lo que nosotros queremos hacer, lo que viene instalado con MindSight es más que suficiente, ¿no? Nosotros en general no queremos complicarnos la vida, queremos hacer scripts relativamente sencillos, queremos hacer algo relativamente rápido. Entonces, para lo que nosotros queremos, ya lo tenemos todo instalado, no hay necesidad de estar instalando más cosas. Aparte que, esta es otra cosa que les quería mencionar, pero me había olvidado. Ya todos tienen el archivo de datos, ¿no? El otro aspecto es, lamentablemente, por razones de compatibilidad, creo, no estoy 100% seguro, pero yo creo que es razón de compatibilidad, MindSight sigue usando la versión de Python 2.2.3, que es una versión relativamente antigua, ¿no? Si no me equivoco, Python ya está en versión 2.5 o de repente ya están más allá de 2.5. Hace tiempo que no chequeo el website de Python, ¿no? Entonces, algunas de las librerías ya no existen para la versión 2.2.3, ¿no? Muchas de las librerías, ha habido cambios que ya no son compatibles con versiones anteriores. Entonces, algunas de las librerías que existen ya no puedes encontrar que sean compatibles con la versión 2.2.3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, Numeric, ya no puedes conseguir la versión de Numeric para 2.2.3 en el website de Python, ¿no? La única versión que se puede conseguir es la que viene con MindSight, ¿no? Porque esa es una versión tan antigua que ya no existe, ¿no? Porque ya incluso ya no existe con ese nombre, ahora se le llama NumPy, ¿no? Esa es pero este NumPy no es compatible con 2.2.3, no es compatible con versiones subsiguientes. Entonces, ese es uno de los problemas con Python, ¿no? En particular, con el Python tal como viene con MindSight, es que estamos usando una versión antigua. Algunas cosas que existen en la red que ustedes pueden conseguir no son necesariamente compatibles con esta versión, ¿no? Entonces, siempre que quieran, no, por ejemplo, si quieren conseguir una nueva serie de librerías porque quieren hacer algo más que no viene con la versión que instala MindSight, chequen primero que sea compatible con la versión que ustedes tienen instalada. Y lo mismo, ¿no? Si ustedes quieren instalar en su computadora, y por ejemplo, ¿no? En el caso de la gente que no pueden instalar MindSight en su computadora, entonces dicen, no, yo no quiero todo MindSight, yo solo quiero Python. Instalen. Si quieren hacer algo que sea compatible con el Python de MindSight,
tienen que instalar la versión 2.2.3. O si instalan otra versión, no va a ser necesariamente compatible, ¿no? Ese es uno de los problemas. Entonces ya todos tienen el... Ya. Luego, aparte de el asunto de las funciones estas de flujo y control, vimos después otra parte que nos interesa mucho, que es el asunto de entrada y salida de datos. Nosotros vimos primero dos funciones que son para entrada y salida de datos desde la pantalla de OS. Uno es que print, que es para salida de datos, que print en general nosotros podemos poner cualquier comando entre comillas y eso lo va a imprimir tal como es. Luego podemos poner valores, todos siempre separados por comas, ¿no? Esa es la forma como funciona print, ¿no? Cualquiera de estos valores puede ser un valor o puede ser un string, puede ser una variable o puede ser, ¿no? Nosotros podemos poner, por ejemplo, print valor x, luego ponemos el valor de x, luego ponemos valor y, luego ponemos y, ¿no? Nosotros no necesariamente tenemos que poner el mensaje al comienzo y luego las variables. Podemos espaciar comentarios en medio de las variables. Siempre cada uno de estos lo va a ver como al final como una sola variable, ¿no? Por eso todo lo tienen que separar por comas, ¿no? De esta manera ustedes pueden poner comentarios para que sea más claro entender qué es lo que están imprimiendo. Todo lo que sea texto siempre los tienen que separar o con doble comillas o comillas simples, ¿no? Entonces, esta es una forma de usar print, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo. Ayer no vimos mucho el asunto de los comentarios, pero en general es simplemente, esto lo trata Python como una variable string, ¿no? Entonces, ustedes pueden, cuando usan print, por suerte es uno de esos comandos que es más o menos inteligente, no tienen que estarse preocupando del valor de la variable. Ustedes pueden poner el valor y print lo imprime automáticamente sin preocuparse ustedes de tener que hacer alguna conversión de valores, ¿no? Entonces, si este es un entero o un real, print se va a tomar el trabajo de convertirlo automáticamente. Ustedes no tienen que estarse preocupando de eso, ¿no? Eso es print. Eso es cuando ustedes quieren que imprimir. Cuando ustedes quieren obtener mensajes a través del teclado, se usa el comando raw input. ¿No? Comando raw input lo que hace es obtiene lo que ustedes teclean como como un string, ¿no? Y ese string obviamente ustedes lo van a querer usar, si no por algo le piden, al menos que sea que le están diciendo teclee cualquier tecla para continuar, al menos que sea eso. En esos casos ustedes no les interesa usar ese valor y ustedes pueden simplemente poner raw input, poner aquí entre los paréntesis, ustedes pueden poner cualquier comentario que quieren que salga en la pantalla, ¿no? Entonces ustedes pueden poner aquí teclee algo para continuar, lo ponen ahí, entonces va a salir en la pantalla. Teclee algo para continuar, cualquier tecla, ustedes presionan cualquier tecla y continúa, ¿no? Entonces, en ese caso, como no les interesa el valor, no necesitan asignarle ese valor a nadie, ¿no? Pueden correr la función así. Pero en general, en la mayoría de casos, ustedes sí quieren usar ese valor por alguna razón. Entonces, ustedes este valor se lo van a asignar a una variable. Y lo que tecleen, ya sea números, sea letras, siempre lo va a leer Python como string, como una serie de caracteres, una serie de letras, ¿no? Letras y números, pero números como letras, no como letras, sino como caracteres, ¿no? Entonces, si ustedes quieren usar ese número como número, van a tener que después convertir ese número, esas letras, esa variable que está en string, en caracteres, a número, ¿no? Entonces, para eso se inventó la función eval. La función eval, ¿no? Por ejemplo, ustedes quieren asignar lo que leyeron con S, lo quieren asignar
como un número a la variable x. Entonces primero leen s y luego usan la función eval para transformar s a un número y se lo asignan a la variable x. Entonces no pueden poner x aquí de frente, porque si ponen x aquí de frente, a la variable x le va a asignar un string, no un número, ¿no? Entonces, por eso, lamentablemente, en este caso sí lo tienen que hacer en dos pasos, ¿no? Primero, leerlo como string, luego transformar ese string a un número, usando la función eval. ¿Está claro este asunto? Vamos a ver más tarde que hay unos casos, especialmente cuando hagamos el output a archivo de datos, que nosotros vamos a necesitar transformar números a string, o sea, el opuesto a eval. Aquí estamos transformando un string a un número, después vamos a tener que transformar un número a string. Para eso usamos la función str. Nosotros podemos hacer str de x, ¿no? Esta función transforma a un número en un string, en una cadena de caracteres, ¿no? Entonces, esta función nos va a permitir hacer eso, ¿no? Tenemos entonces dos funciones muy útiles que son, se puede decir, la inversa una de la otra, ¿no? Eval transforma un string en número y str transforma un string en un número en string, ¿no? Estas funciones les estoy dando las funciones que generalmente son las que más comúnmente usamos. Estas funciones las vamos a usar mucho cuando hagamos entrada y salida de archivos de datos, ¿no? Porque ya les mencioné ayer que el ingreso al archivo de datos siempre es como strings, ¿no? Entonces siempre si estamos leyendo números, vamos a leerlo primero como string y luego vamos a tener que transformar ese string a un número. Para poder hacer eso vamos a estar usando la función eval. Igual, cuando queramos enviar esos números a un archivo de datos, vamos a tener que transformar ese número a un string y recién lo podemos mandar al archivo de datos, ¿no? Porque todo lo que es escritura de archivo de datos es como strings, ¿no? Entonces ahí vamos a usar la función str, ¿no? Entonces, estas funciones las vamos a estar usando todo el tiempo. Siempre que usemos archivo de datos, especialmente archivo de datos con números, vamos a tener que estar usando esto, ¿no? Leemos los datos como string, los transformamos al número, hacemos todo lo que queramos con el número y cuando queramos exportar nuestros resultados en archivo de datos, vamos a tener que transformar esos números a un string y recién los podemos exportar, ¿no? Entonces es por eso que estas dos funciones son una de las funciones que ustedes van a estar usando más cuando usen Python, ¿no? Trabajo con Python es todo lo que es entrada y salida de archivos de datos, ¿no? Esa es una de las partes más importantes, ¿no? En general, en casi todo lo que vamos a usar Python, siempre vamos a querer usar un archivo de entrada y un archivo de salida. Muy pocas veces nos vamos a limitar simplemente a teclear datos de entrada y ver la salida en la pantalla, ¿no? La gran mayoría de veces nosotros vamos a querer leer datos de un archivo y generar un archivo con nuestros resultados. Entonces, para eso nosotros tenemos primero, para que Python pueda acceder a un archivo de datos, tenemos que crear una variable que permita acceder a ese archivo de datos. Una variable que es como un link entre el programa y el archivo de datos, ¿no? Y es una variable tipo archivo, ¿no? Ustedes, como en todo en Python, no le van a asignar un valor, un tipo usando una función que le dice, ya, esta variable es de este tipo dado. No, simplemente le asignan el tipo al asignarle el valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tener una variable que va a ser entrada, que esta variable va a representar a mi archivo de entrada. ¿Y cómo le asigno el tipo y el valor? Al mismo tiempo es usando la función open. Función open, aquí ustedes ponen el nombre del archivo de datos tal como es en Windows, ¿no? Asumamos que es xxx.x y luego la función open usa dos parámetros. El primer parámetro es el nombre del archivo de datos tal como es en Windows. Si ustedes corren el script de Python en el mismo directorio donde está ese archivo
simplemente le ponen el nombre del archivo, pero ustedes le pueden poner aquí todo el nombre completo con el path y todo, y lo va a leer, ¿no? Entonces, depende de ustedes. Y el segundo parámetro es cómo va a abrir ese archivo. Si lo quieren abrir como lectura, es R. Si lo quieren abrir escritura, es W. Hay otros tipos más, pero en general esos ya son un poco más complicados y más se van a rayar. Generalmente nosotros vamos a querer usar dos tipos principales, ya sea leer un archivo o escribir un archivo. Eso es lo que nosotros vamos a querer hacer. Entonces, en general, los dos tipos de que vamos a abrir nosotros va a ser como lectura, y luego vamos a crear otro archivo, le llamamos salida, que es igual también de nuevo open. En este caso lo vamos a llamar y y le vamos a, como es de salida, va a ser W. Entonces, esto que dice que es de escritura y esto es de lectura. O sea, de este archivo solo podemos leer y de este archivo solo podemos escribir, ¿no? Ese es el significado. Si nosotros tratamos de leer algo de este o escribir algo en este, nos va a dar error, ¿no? Este solo podemos leerlo y este solo podemos escribirlo, ¿ya? Tienen que tener cuidado cuando crean un archivo de escritura usando esto. En general, Python no les va a decir nada si es que ese archivo ya existe. Lo va a sobreescribir, ¿no? Hay formas más complejas de cómo chequear que ese archivo existe antes de sobreescribirlo, pero eso no lo vamos a ver, si no nunca vamos a terminar el curso. Hay un montón de cosas que podemos ver. Vamos a ver simplemente lo principal, porque recuerden, todavía nos falta de ver todo lo que es Grail, que es lo principal, que es para ver. Entonces, no vamos a ver eso, pero lo que tienen que tener en cuenta es que si no tienen cuidado, si ese archivo ya existe, lo van a sobreescribir y Python no les va a dar no les va a decir en algún momento, ojo, ese archivo ya existe, lo vas a sobreescribir. No, ¡pum!, de frente lo chanca. Y generalmente, apenas corre, sin siquiera escribir nada, ya lo va a sobreescribir, lo borra. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se equivocan y en el archivo de entrada que ustedes querían leer, le ponen W en vez de R, lo va a chancar, les va a borrar el archivo de entrada. El archivo de entrada va a seguir ahí con ese nombre, pero lo abren y van a ver que no tiene absolutamente nada. Ya lo borró. Sin siquiera correr el resto del programa. Basta con que lea esta línea, el archivo si cada vez que hay un W, el archivo de entrada lo crea, y si ya existe, lo crea encima, lo chanca. Lo borra, literalmente. El archivo va a existir, pero sin ningún contenido adentro, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado de no sobreescribir sus archivos de datos, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener cuidado, siempre tengan una copia por ahí, ¿no?, en caso de emergencia, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado con esta parte, ¿no? El R no hay problema, el R solo lee. Entonces si ustedes se equivocan y al archivo de salida, obviamente, si ustedes tratan de leer un archivo que no existe, Python va a pitear, ¿no? Le va a dar un mensaje de error, ese archivo no existe, y ahí termina, ¿no? Eso es un mensaje de error. No hay problema, ¿no? Ahí, en general simplemente corrigen, le ponen el nombre que querían ponerle y ya lo vuelven a correr, no malogró nada. Pero este de acá sí es crítico, porque si se equivocan y le ponen el nombre de un archivo que no querían sobreescribir, Python no le va a decir absolutamente nada y lo va a hacer nomás, ¿no? Así. Entonces es lo que hay que tener cuidado con, especialmente cuando es escritura, ¿no? Lectura no es mayor problema, escritura es el problema, ¿no? Ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Vuelvo a repetir, esta función open lo que hace es crea una variable que es tipo archivo, de tal forma que a partir de ahora, para todo lo que es entrada y salida, nosotros vamos a usar funciones con esta variable, ¿no? Ya el nombre del archivo ya no lo vamos a usar. Toda esta variable ya va a saber, ya sabe a qué archivo tiene que relacionarse y qué tipo de relación va a tener, si es lectura o si es escritura, ¿no? Esta variable ya lo va a saber.
Entonces, nosotros solo vamos a necesitar poner nuestro nombre del archivo de datos, ya sea de entrada o de salida, una vez, y el resto del tiempo ya no vamos a usar el nombre del archivo tal como es, sino el nombre de la variable que está relacionada a ese archivo. Ese solamente va a funcionar cuando esté dentro de la carpeta, ¿no? O sea, Claro, si el nombre lo pones sin directorio, tiene que estar el archivo en la carpeta misma del script. Pero tú le puedes poner todo el path. Si por ejemplo tu archivo está en el directorio C, tú le pones c:/xxx.x y lo va a encontrar. Ahí mismo en el nombre. Si, por ejemplo, tú estás corriendo tu script en el directorio c:2.temp, ¿no? Ahí está tu script, ¿no? Pero como tú le has puesto el nombre con todo el path, lo va a poder encontrar. Pero si le pones simplemente xxx.x y estás trabajando en el directorio temp, no lo va a encontrar, ¿no? En general, en la mayoría de los casos es preferible tener tu archivo en el mismo directorio donde tú vas a correr tu script, ¿no? Es más sencillo, ya no tienes que estarte preocupando de poner todo el nombre del directorio, simplemente poner el nombre del archivo. Como ya hemos visto anteriormente, esto de acá es un string, ¿no? Ustedes lo pueden tipear, codificar, lo que se llama hard coding, ponerlo directamente en el programa, o hemos visto, pueden usar raw input, ¿no? Para leer, no pueden poner s igual raw input, leen el nombre del archivo y ponen aquí, en vez de poner una variable, en vez de poner el nombre del archivo, ponen aquí s. Entonces, el archivo de entrada, ustedes pueden variar el archivo de entrada. Igual, para el archivo de salida, pueden poner otra variable, aquí, ss. Pueden usar raw input dos veces, ¿no? ss, aquí igual raw input, para el archivo de salida. Ustedes pueden usar, no van a necesitar codificar el nombre del archivo en el programa. Ustedes lo pueden cambiar cada vez que corren el programa, ¿no? Eso es generalmente, quizás lo más práctico. De esa manera es más flexible, especialmente si van a estar corriendo el programa, un mismo programa con distintos archivos, en vez de estar teniendo que codificar el mismo programa para distinto para cada archivo, estarlo modificando para cada archivo. Simplemente leen el nombre del archivo en el teclado, tipean y lo corren y ya está, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este tipo de... No necesariamente tiene que estar escrito aquí el nombre, pueden usar una variable para el nombre. Entonces, está claro esta parte, ¿no? Entonces, hemos visto que entrada y salida van a ser variables, ¿no? Variables tipo archivo, y las variables tipo archivo tienen una serie de funciones que podemos aplicar a esas variables, ¿no? En una de las formas como funciona Python es que cada tipo de variables tiene un tipo de funciones que se les puede aplicar, ¿no? Hemos visto a enteros y reales les podemos aplicar todo el tipo de multiplicación, división, suma, resta, ¿no? Pero por ejemplo, listas, podemos aplicarle suma de listas, que es básicamente una concatenación, o podemos multiplicar una lista por un entero, pero no podemos multiplicar dos listas, ¿no? O dividir una lista por un entero, no podemos, ¿no? Lo único que vamos a hacer es un cierto número de funciones que se pueden aplicar dependiendo de la variable, del tipo de variable. Igual, para una variable tipo file, ¿no? Como la que hemos creado con entrada y salida, hay un cierto número de funciones que podemos usar, ¿no? Ya Python ya sabe, una vez que generamos una variable de un tipo dado, Python sabe qué tipo de funciones podemos usar con esa variable, ¿no? En este caso, por ejemplo, con el archivo de entrada, lo que vamos a querer hacer es leer los datos, ¿no? Hay varias funciones para leer datos de un archivo de entrada. Una de las funciones más comunes es la función readLine, ¿no? Que te permite, ¿no? Que es readLine. Lo que nosotros, como siempre, este tipo de funciones nosotros lo vamos a aplicar a una variable. Entonces nosotros tenemos que primero escribir nuestra variable. Por decir, en este caso, queremos leer datos, va a ser nuestra variable de entrada. Luego queremos aplicar una función a esa variable. ¿Cómo se aplica? Le ponemos el punto y luego ponemos el nombre de la función que queremos usar con esa variable. En este caso es readLine.
que quiere decir lee línea, o sea, va a leer una línea a la vez, ¿no? Ustedes ven su archivo de datos, todos los archivos de datos en texto tienen líneas, están divididos en líneas. Entonces, esto va a leer toda una línea a la vez y esa línea se le va a asignar a una variable tipo string. ¿No? Entonces, no, en verdad, sí, es string. No, es lista, es una lista. Es una lista. No, pero todavía No, es una lista, pero es una lista de string. Claro, pero es una lista, porque hay ciertas, vamos a ver después que vamos a poder hacer operaciones con esta variable, que son operaciones que podemos aplicar en lista y no strings. Nosotros vamos a poder modificar esta variable, hacerle operaciones que si fuera string no podríamos hacer. Es una lista, en verdad. ¿No? Entonces, L va a leer todo esto y lo va a meter a la variable. Entonces va a leer una sola línea. Esto es en general lo que nosotros vamos a hacer, es lo más común para lo que es lectura. Pero a veces si queremos, podemos complicarnos la vida. Hay veces que en vez de leer línea por línea, si queremos, podemos leer todas las líneas a la vez. Entonces, en vez de usar esto, usamos L igual entrada punto read lines con una S al final, lines. Esto va a leer todo el archivo de entrada de un cocacho y se lo asigna todo el archivo de entrada a la variable L. La variable L va a ser una lista de listas. Cada línea va a ser una lista aparte. Entonces L lo que va a tener es una lista, y acá va a tener una lista que es una línea, otra línea y así. L y así sucesivamente. L va a ser una lista de listas. ¿No? Entonces nosotros, si queremos, podemos meter todo el programa, todo el archivo de datos de un solo cocacho a L de frente. La ventaja de esto es que nosotros, si queremos, podemos ir de frente después. Sabemos que hay unos datos que nos interesan en una línea dada. Podemos ir a la línea, como en una lista nosotros podemos acceder independientemente de las líneas. Nosotros no tenemos que estar leyendo primero esto para llegar a la tercera línea. Nosotros podemos ir de frente a la tercera línea. Entonces, por ejemplo, cuando hay archivos de datos en los cuales nosotros vamos a querer leer líneas específicas, ¿no? Porque hay algo específico en esta línea que quiero leer y algo específico en esta línea que quiero leer, pero el resto de líneas no me interesa. Yo no puedo leer directamente eso en el archivo. Lo que tengo que hacer es primero leer todo eso a una variable y luego a una lista de listas, y luego yo puedo, en esa lista de listas, yo puedo acceder a cada línea independientemente. Recuerden siempre lo de cómo es la numeración en Python, ¿no? La primera línea va a tener índice 0, la segunda línea índice 1, la tercera línea índice 2 y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero acceder a la tercera línea, voy a usar el índice 2, ¿no? Pero de esa manera yo puedo acceder a la segunda línea si quiero, sin necesidad de estar leyendo la primera y la segunda, ¿no? Me leo todo un solo bocacho, un solo comando, lo hace mucho más sencillo de codificar, y luego yo puedo acceder a las líneas que quiero. Y dentro de cada línea yo puedo acceder también a los caracteres que quiero, ¿no? Porque cada uno de estos es también una lista. Recuerden, en este caso es una lista de listas, ¿no? Simplemente en este caso, en vez de usar un índice, vamos a usar dos índices. Un índice para la línea y otro índice para la columna, ¿no? De esa manera nosotros podemos agarrar un carácter específico, ¿no? Que esté ubicado en una línea dada y una columna dada, ¿no? Porque en esta variable ya tiene todo nuestro archivo de datos, ¿no? Pero ese es un caso específico, ¿no? Especialmente en el caso en que se usa es cuando quieren hacer eso, cuando ustedes quieren solo leer unas cuantas líneas específicas, unos cuantos valores dados. La manera más sencilla de hacerlo es usar readlines. Primero lo lees todo y de ahí ya lees, usando esta lista de listas, accedes a las líneas que quieres específicas. Pero en la mayoría de casos nosotros vamos a querer leer todas las líneas en secuencia. Para eso, más sencillo es usar
readline. Leemos una línea, hacemos las operaciones que queremos con esa línea, terminamos con esa línea, pasamos a la siguiente, ¿no? Eso es cómo funciona readline, ¿no? Hasta que llegamos al fin del archivo, ¿no? Entonces, como L es una lista, ¿qué función nosotros podemos usar para ver cuál es el largo de la lista? Len, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? La función len nos permite definir cuál es el largo de una lista, ¿no? Si yo pongo len de L, yo puedo ver cuántos caracteres hay en esa, no, por ejemplo, si he leído solo una línea, yo puedo leer cuántos caracteres hay en esa línea, ¿no? Si len de L es igual a 0, en general, quiere decir que ya llegamos al fin del archivo. Ustedes dirán, ¿qué pasa si en mi archivo de datos hay líneas en blanco? Lo que pasa es que, aunque tengan líneas en blanco, hay un carácter especial, que es el cambio de línea. Ese cambio de línea, ustedes no lo ven, pero ahí está. Y ese carácter cuenta como uno, como un carácter. Así que, por más que ustedes tengan, por ejemplo, su archivo de datos es de esta manera. Tienen datos, aquí una línea en blanco y continúan los datos. Esta línea que está en blanco no está totalmente vacía. Tiene un carácter ahí que crea el hecho de que pueda saltar. Si no hubiera ese carácter, estas dos líneas estarían juntas. El hecho de que esa separación entre líneas que tiene su archivo de datos es porque hay un carácter ahí que indica que hay una separación entre líneas. Y ese carácter, Python lo va a contar como 1. Entonces, si le hacen len a eso, les va a salir 1. El único caso en que len les va a salir 0 es cuando ya llegaron al final del archivo. Entonces, es por eso que nosotros podemos usar esta condición para chequear si ya llegamos al final del archivo. No podemos ir leyendo, podemos hacer un while, ¿no? O while L igual, no, por ejemplo, un poquito complicado, pero while L igual entrada, readline, len y L igual, no estoy totalmente seguro si esto funciona, pero se puede probar después. Igual diferente de 0. Hace esto. O si no, lo más sencillo es simplemente, ¿no? Ven, hacen primero esto, después primero lo leen una vez, hacen el while, ¿no? La forma más sencilla, menos complicada es while len de L diferente de 0, no se acuerdan, este es el símbolo diferente, igual, o mayor que 0 también si quieren. Hacen todo lo que quieren hacer con esto y al final aquí ponen otro como este, ¿no? L, ya terminaron de hacer con eso, todo lo que quieren hacer con esa línea, leen la siguiente línea, L entrada, pero vuelven a leer y aquí chequea. Si la longitud de L es diferente de 0, vuelve a 0, pero si es igual a 0, ya se sale el while, ¿no? Esta es una de las formas más sencillas de leer secuencialmente un archivo, ¿no? Lo leen primero por una vez, el archivo está totalmente vacío, la longitud de L va a ser 0, lee aquí y ya no hace nada, ¿no? Pero eso generalmente, eso puede ser si es que hay un error, se han equivocado, le han puesto su archivo de datos, lo sobreescribieron y no tiene datos, ahí puede pasar eso. Pero si no, si es diferente de 0, va a hacer todo esto, termina de hacer todo lo que quieren con esa línea, leen la siguiente línea y vuelve a chequear. Si la longitud de L es diferente de 0, vuelve a ejecutar, pero si ya llegaron al final, esto va a ser igual a 0, entonces esta condición va a ser falsa, se salen del while y ya terminaron de hacer lo que querían hacer con ese archivo de datos. Esta es una de las formas más sencillas de codificar la lectura de un archivo, ¿no? Y aquí van haciendo todo lo que quieren a medida que van leyendo, ¿no? Entonces hay dos formas de trabajar con archivo de datos. Una es
pueden leer todo el archivo de datos de un cocacho en una sola variable, que es con el read lines. O la otra opción es ir leyendo línea por línea con una opción while, ¿no? Leen primero, van chequeando si es diferente de 0 y hacen todo lo que quieren hacer con esa línea, y al final vuelven a leer la siguiente línea y vuelven a chequear si la longitud es 0. Y esto va a funcionar siempre, ¿no? Esta es una de las formas más sencillas de codificar, que funciona siempre. Cuando ya llega al final del archivo de datos, ya se va a salir del while y ya terminaron, ¿no? Es una forma relativamente sencilla de... Hay muchas formas de codificar esto, ¿no? Esta es una forma que es relativamente sencilla y es fácil de entender qué está haciendo, ¿no? ¿Está claro hasta aquí cómo es la de lectura de datos? ¿No? Lectura de datos es... Hay algo más que tenemos que entender, que es un poco relacionado a lo que hemos visto ahorita, ¿no? Es el asunto del carácter que he mencionado, que indica el cambio de línea. Ese carácter está en todas las líneas, ¿no? O sea, si ustedes tienen 80 caracteres en una línea, va a haber 81 en verdad. Hay un carácter al final que es el cambio de línea. Entonces, por ejemplo, si su archivo es tipo CSV, después vamos a ver cómo hay formas de convertir un CSV a... cortarlo por comas. Van a ver que ese carácter todavía lo va a seguir leyendo. Entonces, a veces, una vez que hemos leído, lo mejor es eliminar ese carácter que está al final, ¿no? Para evitarse problemas. Porque a veces, cuando quieres convertir eso a números, o si quieres tratar, estás trabajando con caracteres, no con números, ¿no? Ese carácter al final, por ejemplo, si tú quieres imprimir, te va a añadir una línea que no necesariamente tú querías añadir, porque siempre, si tú mandas esa línea que has leído, la mandas al archivo de salida, como tiene ese carácter de cambio de línea, le va a añadir una línea más a tu archivo de salida, que no necesariamente es lo que tú querías hacer, especialmente si tú querías unir dos cosas, ¿no? Por ejemplo, lees esta línea y le quieres añadir algo al final. En vez de que te salga todo en la misma línea, ese carácter de cambio de línea va a hacer que lo que le añades al final salga en una línea aparte. No va a salir lo que tú querías. Entonces, una de las mejores formas es eliminar ese carácter que está al final. ¿Cómo lo elimino? Una de las formas más sencillas que es... Recordemos, y es por eso que le estoy diciendo, él es una lista, no es un string. Si fuera string no podríamos hacer esto. Estamos diciendo que L es igual a L. ¿No? Esta es una de las cosas que podemos hacer en Python. Podemos hacer que una variable sea igual a sí. Es lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, queríamos aumentar la variable x, aumentarle un valor. Le decíamos x es igual a x más 1, ¿no? Ahí estamos haciendo que el valor que tiene ahorita x, le sumamos 1 y eso se lo damos a x, ¿no? Podemos tener la misma, no necesitamos poner y igual x, y luego x igual y más 1 y ahí le damos. No necesitamos hacer eso. Podemos hacer de frente x igual x más 1. Podemos hacer esto, no hay ningún problema. Agarra el valor actual de x, le suma 1 y ese valor se lo suma a x, ¿no? Igual podemos hacer esta operación de acá. L es igual a L. Estos brackets indica, aquí no le hemos puesto ningún valor, quiere decir que estamos comenzando desde el comienzo, pero le estamos poniendo un menos 1, quiere decir que es un menos 1 desde el final. Estamos agarrando una copia de L, pero que tiene menos un carácter al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, si L iba de 0 a 81, en vez de ser de 0 a 81, ahora va a ser de 0 a 80. No necesitamos saber exactamente cuál es la longitud de L para hacer esto. La ventaja de esta codificación, esta funciona para cualquier longitud de L, ¿no? Porque si queremos codificarla, que simplemente sabemos que nuestro archivo de datos tiene 80 caracteres, entonces que vaya de 0 a 79 en vez de 0 a 80. O en verdad, si tiene 80 caracteres, en verdad tiene 81, en vez de 0 a 81, de 1 a 81, que vaya de 0. Pero ¿qué pasa si después nuestro archivo de datos tiene más caracteres? Tenemos que estar modificando el código. Esto de aquí nos permite hacer esa codificación sin necesidad de saber cuál es la longitud de L. Simplemente le estamos diciendo
que agarre a L con un carácter menos al final. Nada más, es lo que está diciendo. Entonces estamos eliminando el último carácter. Ese último carácter era el cambio de línea, ¿no? Entonces ahora vamos a tener L como una copia de lo que hemos leído, pero ya sin el carácter de línea, sin el último cambio de línea, ¿no? Esa es una de las ventajas de esta codificación, ¿no? Entonces ya podemos usar L sin el problema de tener el carácter ese de cambio de línea al final. ¿Está claro esto? ¿Cómo funciona? ¿No? ¿Se acuerdan ayer? Nosotros podemos agarrar, hicimos, ¿no? Teníamos una lista y podíamos agarrar un rango de valores, por decir, del 2 al 5, ¿no? Vimos esto ayer. Nosotros podemos agarrar una lista, podemos agarrar en vez de agarrar toda la lista, S igual a L, que va desde el 2 al 5, ¿no? Eso hemos dicho. Pero ¿qué pasa si en vez de agarrar desde el 2 quiero agarrar desde el primero? Puedo poner 0 acá, o simplemente lo puedo dejar en blanco. Python lo entiende como lo mismo, ¿no? Si lo dejo en blanco, lo pongo 0, está interpretando Python que agarro desde el comienzo. Y también, si aquí esto lo dejo en blanco, desde el final. Hasta el final, mejor dicho. Entonces, básicamente, esto es lo mismo que esto, ¿no? El hecho que ponga 2 puntos y esto, que no ponga ningún valor, prácticamente está agarrando desde el comienzo hasta el final, S es igual a L, ¿no? Pero yo le puedo poner, ¿no?, que agarre solo desde el 2 hasta el 5, ¿no? Cuando es valores positivos, son valores absolutos, ¿no?, de la posición absoluta dentro del carácter. Pero si yo quiero, en vez de agarrar hasta el valor 5, yo quiero hasta el quinto valor desde el final, yo puedo decir, en vez de 5, menos 5. Comienzas desde el último valor y comienza a leer al revés. Entonces, yo puedo poner menos 5. Entonces, estoy agarrando S es igual a L, que comienza desde el segundo valor, o de la posición 2, que en verdad es el tercer valor, hasta menos 5 al final. Este sí, menos 5 es, o sea, el último valor es 1, no es 0, es 1. Este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una variable que es antamina, ¿no? Si L fuera antamina, ¿no? Este es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Vamos, como antamina es corto, vamos a poner menos 3, ¿no? L, el valor de L es antamina. Estoy agarrando desde el 2, que es desde la T, luego menos 3 al final, menos 1, menos 2, menos 3. Entonces estoy agarrando tam. ¿No? Esto es lo mismo que tam. ¿No? Estoy agarrando desde la posición 2, que es la T. Este sí es un valor de índice. Este es un índice, pero esto es un valor referencial. Cuando es un valor negativo, es un valor que comienza desde el final, o en este caso, y para allá. Entonces, menos 1 hubiera sido, este es menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Pero recuerden siempre, ese valor ya no lo incluye, es 1 menos que ese valor. Entonces, no va a agarrar hasta la I, sino va a agarrar hasta el valor anterior a la I, que es la M. Entonces, entonces voy a agarrar desde la posición 2, que es la T, hasta la M, tam. ¿Está claro esta parte? Porque esta es la parte que hay que entender bien para todo lo que es el manejo de archivos de entrada y salida. Es por eso que cuando usamos esto, es como si nosotros, por ejemplo, hemos leído en nuestro archivo de datos y en una línea dada había la palabra antamina, pero en verdad en esa línea no solo decía antamina, sino que tenía un carácter al final, que era el cambio de línea, este carácter de acá. No lo vemos, pero está ahí, existe. O sea, nuestros programas, como Notepad, todo, lo interpretan, lo ven,
pero no nos lo muestran. Pero ese carácter en verdad existe, ¿no? Hay un carácter que indica el carácter el cambio de línea. Entonces, por ejemplo, si nosotros leemos antamina, la palabra antamina es la única palabra que hay en esa línea, y le hacemos un len, por ejemplo, L es igual a esto, le hacemos un len. ¿Cuál es la longitud de L? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? En verdad, en vez de que nos diga que son 8 caracteres, van a ser 9 caracteres. ¿Por qué? Porque está contando la palabra antamina más un carácter al final que se cambió de línea. De ahí no sería tanto, sería con el I más. No. Porque el -1 no arranca con el... No, el otro estaba asumiendo que era una variable que no, le hemos asignado directamente. Ahorita estoy asumiendo un caso diferente, que es cuando estamos leyendo de un archivo de datos. Si estamos leyendo un archivo de datos y antamina es la única palabra en esa línea, entonces antamina va a tener no solo las palabras antamina, sino un carácter al final, que es el carácter de cambio de línea, ¿no? Entonces, en ese caso, la palabra antamina no va a tener 8 caracteres, sino 9. Pero para lo que queremos hacer, ya no nos interesa este valor, queremos chifarlo. ¿Cómo hacemos? ¿No? Vemos, ya. Vamos acá. Una pregunta. ¿Ustedes la lista de 2 a -3 sería tan felices o tan? Porque recuerden, no incluye ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, fácil va a ser aquí, ¿no? Entonces, vemos ahora este caso aplicado a este caso de acá. L, estamos diciendo que comience desde el comienzo, va a agarrar desde acá, o sea, para hacerlo más fácil, ¿no? Porque ahorita está un poco complicado de entender si lo hacemos. Vamos a hacer que S sea igual a L desde el comienzo, se va a agarrar desde acá, incluyendo a, recuerden siempre, siempre que hacemos este tipo de intervalos, agarra el primer valor y lo incluye hasta el valor -1, pero excluyente. No va a agarrar este -1. ¿Cómo cuenta el -1? ¿No? Cuenta, este es -1, este es -2, -3, -4, -5, ¿no? Estamos diciendo que hasta el -1, pero el -1 excluyente, entonces ya no va a agarrar este, solo va a ser hasta acá. Entonces aquí, si hacemos esto, S va a tener el valor antamina excluyendo este último valor. ¿Está claro? Entonces, pero en vez de crear una nueva variable, ¿para qué vamos a crear una nueva variable? Más en lo que nos confunde, podemos hacer esto, asignar el resultado de esto a la misma variable. Pero que simplemente ya le hemos chifado el cambio de línea, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre debemos hacer, porque a veces, en algunos casos, no va a haber problema si no lo hacemos, pero a veces nosotros vamos a querer trabajar también con texto también. No siempre vamos a querer trabajar solo con números, ¿no? A veces algunas de las funciones que usamos para convertir strings a números van a ignorar este carácter, entonces no va a haber problema, no tenemos por qué estarnos preocupando. Pero a veces nosotros vamos a querer usar leer algo como caracteres y no como números. Entonces, si no hemos hecho esto, cuando lo queramos escribir, va a salir no solo los caracteres que habíamos leído, sino el cambio de línea también. Entonces, es bueno acostumbrarnos siempre a eliminar ese cambio de línea de esta manera. Es una buena costumbre, ¿no? Ya después, ya no me interesa si es números o caracteres, lo que sea, ya ese cambio de línea ya se fue, ya no nos va a molestar, ¿no? Ya no nos vamos a tener que estar preocupando. Entonces siempre, una de las cosas que es bueno hacer es siempre, cuando leen cosas de un archivo de datos, lo primero que deben hacer es eliminar ese carácter al final de la línea. Esto lo pueden hacer cuando leen una línea a la vez, cuando leen todas las líneas de un solo golpe, es un poco más difícil. Pero generalmente cuando ustedes leen toda las líneas de un solo golpe es porque quieren ver posiciones específicas dentro de las líneas, entonces ahí no va a molestar, ¿no? Porque el cambio de línea está al final, entonces no hay problema. Pero cuando están leyendo línea por línea, ahí sí puede molestar, y ahí siempre es bueno hacer esta transformación, que básicamente lo que hace es elimina el último carácter, que es el carácter que indica el cambio de línea.
Entonces, está claro esto es como nosotros en general vamos a trabajar, ¿no? Entonces, primero vamos a ver poco a poco cómo se trabaja con esto. Ya lo hemos visto ayer, pero hay que repetirlo. Entonces, por ejemplo, ya leímos L, ¿no? Que es L ahorita tiene toda la línea, ya le hemos eliminado el cambio de línea, ¿no? Pero ¿qué pasa si L tiene una serie de números separados, por decir, por comas? Vamos a comenzar asumiendo que estamos leyendo un archivo CSV. Y ahora queremos obtener esos números, ¿no? Entonces, para eso tenemos que aplicarle una función, ¿no? Que se llama la función split, donde podemos asignar S a una función a L, no siempre, pues, acuérdense, ponen la variable y ponen la función que se aplica a esa variable, en este caso es split, y aquí entre paréntesis pueden poner cuál es el carácter que va a servir para dividir sus datos. Si no ponen nada, split va a asumir que el carácter que divide sus datos son espacios en blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, si su archivo de datos era en formato fijo siempre son espacios en blanco que separan los números, entonces con split los pueden separar así, sin mayor problema. Pero si es un archivo CSV, el separador es una coma, entonces ustedes tienen que decirle que el separador es una coma. Ponen una coma entre comillas, entonces ahora la función split va a saber, cada vez que encuentra una coma, ahí separa la variable L, que es una lista de caracteres, lo va a separar y va a generar otra lista más que se le va a asignar a S. S va a tener una lista que va a ser igual al número de columnas de datos o sea, S va a tener, si tenían cuatro columnas, S va a tener 4 strings. Recuerden, split lo único que hace es divide un string en varios strings. No, todavía estamos manejando todo como strings. No ha hecho ninguna conversión de números a letras. Split es genérico. O sea, si ustedes tienen, si lo que quieren es manejar strings y los strings están separados por comas, split les puede permitir hacer eso. Split no asume que están convirtiendo un string a números. Te separa simplemente un string. Recuerden, L es un solo string para toda la línea. Esta función te va a permitir transformar esa línea en una serie de valores, una serie de strings distintos para cada uno de los valores separados por coma. Entonces, si tenían 4 columnas, van a tener 4. Ese va a ser una lista de 4 strings, ¿no? Entonces, este es el primer punto. Pero todavía no tenemos números, si queremos usar números, ¿no? Entonces, ahí pueden usar la función eval, ¿no? Ya les mencioné anteriormente. Eval les permite transformar una cadena de un string a números, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar esto a números, ¿no? La forma más fácil es usar la función eval, y podemos usar un for, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos usar for x in range, ¿no? Len de s, 2 puntos, ¿no? Entonces, aquí no tenemos que asumir, no sabemos cuántas columnas, o no queremos hacer un programa genérico, no puede tener 3 columnas, puede tener 4, no tenemos que estarnos limitando al número de columnas que vaya a tener S. El len de S va a leer cuántas columnas, recuerden, esta es una lista de varios strings, ¿no? Dependiendo de cuántos strings hay, esa es la longitud. La longitud de S no va a ser la suma de los caracteres, va a ser cuántos strings separados existen en S, ¿no? Esa es la longitud de S, ¿no? Entonces, con esto, for x in range, len de S, ahí van a hacer esto por cada string separado que haya, y lo pueden asignar a una variable que por ejemplo le llaman matriz, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo que les gustaría hacer es matriz de x igual a eval de S de X, ¿no? Quisieran hacer algo así, ¿no? Lamentablemente no se puede, ¿no? Porque
si esto es una línea, diré una lista, ustedes no pueden asignar un valor.